Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Marucape. Vamos a hacer un análisis macro, un análisis general de lo que pasa en la bolsa de Estados Unidos. Vamos a ver algunas cuestiones macro, fundamentales, técnicas. Así que, sin más, vamos a arrancar por el aspecto bueno de lo que estamos viviendo actualmente y son aquellas señales donde la inflación pareciera empezar a controlarse o por lo menos está dejando de acelerar. Estamos viendo ya el último dato que tenemos de noviembre de este año, aquella inflación de 7,1 interanual. Sin dudas, esto es una muy buena señal y, por supuesto, esto es lo que nos da ese aspecto positivo que podemos llegar a ver hacia adelante, porque esto significa que en la medida de que la inflación se controle, no va a ser necesario tantas medidas contractivas. Esas medidas contractivas son las que finalmente nos podrían llevar a una recesión, que ese es, por supuesto, el miedo o aquello que está latente en este momento. Pero esto no significa que la inflación ahora es baja. Es una inflación que sigue siendo alta, que pareciera que no se está acelerando, pero que nos va a estar acompañando por un buen tiempo esta inflación en niveles tan altos, por lo menos que no se veía hace muchísimos años atrás. Entonces, creo que hoy el foco está no tanto en mirar a la inflación, sino en ver qué consecuencias quedan pendientes por ver respecto a aquellas políticas económicas que fueron necesarias tomar durante este año, esas medidas contractivas, principalmente lo que fue la suba de la tasa de interés, porque en la economía estos efectos siempre tienen un efecto retardado, no es algo que se ve inmediatamente. Entonces, hoy el foco pasa más por pensar si va a haber o no una recesión el año que viene, por ejemplo. Una de las consecuencias de todas estas políticas contractivas fue cómo quedó la curva de rendimientos de los bonos, donde vemos en esta línea azul que está invertida. Hay todo un tramo, el más de corto plazo que estamos viendo, que quedó mucho más alto, que esto es por consecuencia directa de las políticas de la Fed al aumentar la tasa de interés. Esta curva es completamente diferente a la que veíamos hace un año atrás, a fines del año 2021, que es la curva que vemos en color gris, que era una curva positiva. Bueno, ya sabemos, ¿no?, que este tipo de señales no nos habla bien a futuro de la economía. De hecho, muchísimas veces funcionó como un presagio de una posible recesión que podría venir dentro de algunos meses. Ahora, por supuesto, no hay ningún tipo de certezas con esto, pero sí entendemos que hay un problema latente todavía. De hecho, el Conference Board viene ya anunciando en sus estudios que realiza que hay una altísima probabilidad de ver una recesión dentro de los próximos 12 meses. En este último gráfico que estamos viendo, en agosto del 2022, ya la probabilidad se encuentra en 96%. Y este tipo de estudios siempre fue muy fiable. Se puede ver de manera histórica que efectivamente llegaron esas recesiones cuando hay una alta probabilidad de esa recesión. ¿Saben mi opinión respecto a realizar pronósticos macroeconómicos? Creo que es muy difícil de poder acertar y que tampoco, por más de que podamos acertar, eso no significa que podamos generar algún tipo de diferencia en el mercado si finalmente todos estamos viendo lo mismo. Pero son muchísimas las cosas que estamos viendo y que estuvimos viendo a lo largo de todo este año, lo cual nos hace pensar, no tiene absolutamente nada de raro ver una recesión durante el año que viene. Quizás la pregunta es, ¿una recesión leve o una recesión muchísimo más fuerte? Bueno, creo que quizás, a ver, acá lo más importante es ver qué piensa el mercado. Porque supongamos que es una recesión leve, pero si todos estamos viendo absolutamente lo mismo, es muy difícil de lograr una diferencia en la bolsa. De hecho, no necesariamente tendría por qué estar cayendo muchísimo más cuando ya estuvimos viendo una corrección en el mercado. Entonces, quizás, o por lo menos el planteo que hago yo es, no sé si es tanto si finalmente va a llegar una recesión muy fuerte, sino que mi foco está en
ver si el mercado si en algún momento el mercado considera que realmente es muy probable ese escenario. O sea, si de alguna manera empezara a descontar en los precios algún tipo de recesión muchísimo más fuerte. Por eso creo que es muy importante poder entender cuáles son esas expectativas que tiene el mercado actualmente. Seguramente recordarán que a mitad de año hicimos un video específico con este tema donde veíamos que había un gran desarbitraje. Tuvieron la primicia los chicos del curso que hicimos a mitad de año de ciclos psicoeconómicos, también los suscriptores al círculo del profe. Y luego subí un video también acá en mi canal de YouTube en el cual había como un desfasaje, donde estábamos viendo, voy a pasar a la siguiente pantalla, donde estábamos viendo que, a ver, a principio de año estaba esa lucha entre el analista más positivo, el más negativo, el que decía vamos a recesión, no, no vamos a recesión, vamos a recesión, no, no vamos a recesión. Bueno, la cuestión de que el tiempo fue pasando, llegamos a mitad de año y la recesión técnica ya era un hecho. O sea, los 2 primeros trimestres de este año hubo crecimiento negativo del Producto Bruto Interno. Y sabemos que las ganancias de las empresas tienen una correlación directa con lo que pase con el Producto Bruto Interno. Había compartido ese video en el cual se podía ver un claro desfasaje. ¿Cómo es posible si el Producto Bruto Interno está cayendo, pero sin embargo, cuando veo las expectativas de los analistas respecto a qué crecimiento de las ganancias de las empresas consideran a futuro, durante toda la primera mitad de este año no paraban de subir? Hasta que, donde estoy mostrando en la pantalla estas flechas rojas, llegó mitad de año, tuvimos la confirmación de la recesión técnica, ahí es cuando compartí este video con ustedes y ya las expectativas empezaron a bajar. Entonces, ¿qué ocurría? Que había un claro desequilibrio. Ustedes saben que al hacer este tipo de estudios de los ciclos, lo que estamos buscando es desequilibrios alcistas y desequilibrios bajistas. Estas expectativas que tenían los analistas nos estaban demostrando que había un desequilibrio alcista en relación al escenario actual. Ahora, por eso digo que el punto es, si hubo un desequilibrio alcista y ahora los inversores son sensatos respecto de esos pronósticos, es muy difícil de poder generar algún tipo de diferencia y que mi foco está en ver si finalmente esas expectativas pasan a ser ahora desequilibradas, pero hacia abajo, es decir, si empieza a haber pesimismo. Y uno diría, bueno, pero a ver, el pesimismo está, que la gente habla de recesión, como que hay mucha mala onda. Ok, sí, eso está, pero una cosa es lo que se dice, lo que se habla, y otra muy distinta es lo que te están reflejando en números como esto, ¿no? O sea, fijémonos cómo a principio de año en las mismas noticias se hablaba de recesión, sin embargo las expectativas de los analistas a través de estos EPS esperados no paraba de subir. Entonces, acá está el tema, ¿no? Poder separar a veces qué es lo que escuchamos de lo que finalmente es el consenso del mercado y creo que esto es importante que podamos seguirlo. Entonces, por lo tanto, vamos a volver al gráfico anterior. ¿Cuáles son las expectativas que están en este momento para el año 2023? Bueno, es la barrita que vemos en color turquesa en el medio, que está ahí marcado, lo cual, a ver, claramente, por lo menos a simple vista, después vamos a ver bien los números, pero a simple vista, no nos está hablando de que el mercado está esperando una gran recesión para el año que viene. Fijémonos cómo las barras verdes corresponden a periodos contractivos de la economía, desaceleraciones o de crecimientos del Producto Bruto Interno. Fijémonos en la época del año 2000, después de la crisis de la burbuja.com, en el año 2008, también en el año 2016, lo que vimos por supuesto en el 2020. ¿Sí? Son todos periodos donde el Producto Bruto Interno está cayendo o desacelerando y se generan estas caídas en los EPS. Entonces, a ver, primera conclusión, los inversores no están descontando, no están esperando, al menos en este momento, una gran crisis que pueda venir por delante. Quizás sí podamos ver este efecto, quizás en algunas empresas, algunos sectores,
algo un poco más exagerado, puede ser. Por eso creo que es importante, por lo menos en este momento, de seguir siendo muy selectivos en el caso de que estemos interesados en incorporar un papel a nuestra cartera. Pero a simple vista, con esta visión global, tomando en cuenta los EPS esperados para el índice de S&P 500, no nos están hablando de que los inversores, los analistas estén siendo demasiado negativos hasta ahora. Y de la misma manera también no nos olvidemos que todo lo que está pasando a lo largo de este año, toda esta caída que vemos en bolsa, no se debe tanto a la caída en sí de estos EPS, que estamos viendo que a lo largo del año tuvimos un crecimiento de 3. Por supuesto, si lo queremos ver en términos reales, aplicaríamos la inflación y estaría en términos negativos, pero lo que quiero siempre mostrar es que principalmente hasta ahora toda la caída que estamos viendo no es en términos tanto de una recesión, sino más que nada por la caída del múltiplo, la caída del múltiplo PER, una caída de 21% que al sumar este crecimiento de las ganancias nos está dando una caída del índice del 18%. No nos olvidemos que el precio del índice está conformado por los dos elementos. Y cuando estamos hablando de que mayormente la caída que estamos viendo durante este año en el índice S&P 500 se debe al múltiplo, está más que en claro lo que estamos viendo en el gráfico, ¿no? Toda esta caída que estuvimos viendo poco a poco a lo largo de todos estos videos, donde, claro, hay una caída muy fuerte. Y a ver, esto desde ya tiene una influencia directa con lo que ocurrió con la tasa de interés, porque normalmente cuando las tasas son bajas, los ratios tienden a aumentar. Lo mismo con la inflación, cuando la inflación es baja, también suele subir este tipo de ratio. Entonces acá es donde viene esto de lo que tanto venimos hablando, ¿no? Que si bien no podemos comparar exactamente este ratio con lo que fue la burbuja.com, donde también se llegaron a ratios tan altos, porque estos escenarios no son exactamente los mismos. Pero ¿esto qué significa? Que para poder justificar las valuaciones que estuvimos viendo durante el año 2021, las expectativas de los analistas estaban siendo extremadamente positivas, que en cierta manera tiene sentido porque son las expectativas en relación al escenario que se estaba viviendo durante el año 2021, que era un escenario extraordinariamente positivo y atípico. Pero el problema es que para poder justificar los precios que vimos en el 2021, tenía que seguir dándose en el tiempo este mismo escenario tan extraordinario, que si uno no puede separar respecto a lo que es la historia y ver si es un escenario normal de la economía o un escenario atípico, entonces uno se queda anclado en esos precios, en un escenario extraordinario, mientras que finalmente todo siempre se termina acomodando. Los ciclos finalmente terminan pasando por un punto medio. Entonces, al cambiar el escenario, al volver ahora a un escenario más normal, es cuando se puede ver con muchísima más claridad qué altas que quedaron las valuaciones durante el año 2021. Entonces, continuando con este análisis, actualmente estamos en un valor medio, no estamos ni en un ratio PER de 14, como pudo haber sido el Corona Crash, o un ratio de 10, como pudo haber sido la crisis subprime, siempre como para poner en perspectiva que las grandes caídas que estamos viendo, en realidad siempre hay que contemplar que venimos desde muy arriba y que simplemente hasta ahora estamos corrigiendo todo ese gran desequilibrio. Entonces, a esto voy con, a mi entender, que no es que estamos atravesando un gran periodo de crisis, sino que hasta ahora simplemente fue una corrección para corregir todo ese desequilibrio. Y además también ahora nos juega a favor pensar en ratios cada vez más bajos, porque justamente el escenario ahora empieza a ser todo lo contrario. Una inflación alta, estamos viendo tasas de intereses cada vez más altas y normalmente pasa esto. Los ratios, cuando la inflación es más alta, los ratios, un ratio PER tiende a caer, a ser más bajo,
Y lo mismo pasa con la tasa de interés. A mayor tasa de interés, también los ratios tienden a bajar, porque supongamos que hubiese un rendimiento bastante similar entre lo que puede ser la tasa, el rendimiento que te dan los bonos y lo que puedes lograr con acciones. Bueno, normalmente el inversor va a tender a buscar a similar rendimiento, ir a buscar bonos, ¿no? O sea, ir a buscar instrumentos cada vez más seguros. Por eso, en la medida de que más van subiendo las tasas, también se va dando ese efecto donde el ratio tiende a disminuir. Entonces, dicho todo esto, resumiendo, les comparto este cuadro de Goldman Sachs con los distintos escenarios del precio S&P 500 esperados para el año 2023, donde presenta 3 escenarios, donde por supuesto siempre puede haber muchísimos más. De hecho, podría, ¿por qué no?, haber un escenario que sea mucho más positivo de lo que se ve acá. Pero bueno, en principio, a ver, trabajemos con lo siguiente. El primer escenario, el que vemos a la izquierda, es el que corresponde al consenso. Son estos EPS, estos beneficios por acción esperados de 231, que es un aumento del 4. Como decimos, si vamos a verlo en términos reales por la inflación, sería negativo, pero a esto voy con que no tenemos en sí un escenario esperado por los analistas que sea muy caótico. O sea, es dentro de todo bastante razonable dentro de un escenario de enfriamiento de la economía. Y estamos viendo cómo actualmente, que estamos en un ratio de 17, es que la bolsa está más o menos cotizando esto, ¿no? Está más o menos en 3.950. En el medio tenemos un escenario sin cambios en lo que son los EPS, un EPS de 224, y sí, ya en la derecha, en la última columna, hay un escenario con una caída del 11% en los EPS. Tengamos en cuenta que normalmente, o mejor dicho, en promedio, las recesiones históricas que vivimos tuvieron una caída del 20% los EPS. Y acá se está contemplando simplemente un 11%, sumado, bueno, quizás a lo que vimos durante este año, que tampoco no fue mucho. Entonces, dicho esto, mi conclusión es, en la medida de que los analistas estén viendo un escenario dentro de todo razonable o no muy exagerado, la verdad que es bastante complejo de sacar una diferencia. Y que de alguna manera yo lo que esperaría ver es si finalmente esas expectativas caen muchísimo más. ¿Y en qué me baso para decir esto? Bueno, a ver, no deja de ser algo especulativo o teórico, pero si en algo venimos trabajando, que cuanto más exageradas hayan sido esas emociones, todas esas expectativas, todo aquello que vivimos durante ese año 2021 y parte también de este año, ¿por qué no que ahora venga el efecto contrario? Normalmente las emociones no se suelen detener en un terreno de cierta sensatez o normalidad. Normalmente las emociones de los inversores nos van llevando de un extremo al otro. Eso es un poco a lo que yo quiero estar atenta a ver si finalmente se llega a dar. Por lo menos hasta el momento seguimos con esa tendencia bajista, lo cual nos dice que podemos seguir apostando quizás por un escenario como ese. Luego vamos a trabajar con la tendencia porque, como sabemos, ¿no? En el caso de poder estar esperando algo, siempre hay un límite y por eso incorporamos también conceptos de la tendencia. Y otra cosa que también quiero aclarar de por qué no califico de ninguna manera lo que estamos viviendo actualmente con una crisis, por más de que haya grandes caídas, porque el empleo está excelente, el empleo no está mostrando ningún tipo de problema, no hay ninguna crisis, sino hay una gran disparada del desempleo y no es algo que estemos viendo en este momento. Entonces, imagínense si efectivamente llegara a complicarse el empleo. Eso implicaría una crisis y eso implicaría que desde ya los precios no son los que estamos viendo en este momento. Acá es donde está la clave y donde finalmente nos va a terminar separando si lo que estamos atravesando es una recesión más suave o una recesión mucho mayor.
Y ahora sí, pasemos a ver entonces cómo estamos con la tendencia y la verdad que no hay absolutamente ningún cambio. Saben que yo soy como muy insistente o metódica con esto, ¿no? A ver, mínimamente, para que la tendencia bajista deje de ser bajista, o mejor dicho, para que se ponga en duda la tendencia bajista, hay que superar una resistencia como la roja que estamos viendo en pantalla, una media como la de 200 diaria. Recién a partir de ahí podemos empezar a tener un millón de dudas, un millón de preguntas, momentos de incertidumbre, pero hasta que eso no pase, tenemos la certeza de seguir dentro de la tendencia bajista. No hay muchas más vueltas para dar en ese sentido. No nos olvidemos lo que pasó en este punto de acá, donde todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero cuántos venían festejando que ya se terminó el bear market. Yo en ese momento que publiqué el video diciendo, bueno, a ver, no festejemos los goles antes de tiempo, o sea, esperemos a que la pelota entre al arco. Y fue tal cual a buscar estos dos elementos, la resistencia y la media de 200. En este momento estamos en la misma situación, hasta ahora se está reconociendo. Entonces, desde el punto de vista de la tendencia, no hay ninguna duda, y seguimos en esa tendencia bajista. Por eso siempre la distinción que me gusta hacer es que aquellos que operan con la tendencia, aquellos que son más traders, tienen que seguir de vacaciones, que vuelvan una vez que el precio ya esté arriba. Ahí sí, empezar a ver si entra, si no entra, pero hasta que eso no ocurra no hay muchas más vueltas para darle. O sea, por más que insistentemente veamos la pantalla y lleguen esas emociones de cambio y el positivismo y uno dice, bueno, listo, ya está, lo peor ya pasó. Bueno, no, hay que ser metódico, entonces mínimamente esperemos a que llegue a subir. Y después está el otro perfil en el cual vamos trabajando, que está más relacionado al valor, está más relacionado a hacer compras por debajo de lo que es un valor intrínseco, que ahí ya es distinto, porque en realidad es la tendencia bajista la que nos ayudan a aprovechar esas oportunidades y que por supuesto al estar operando en una tendencia bajista, si uno quiere hacer algún tipo de compra, eso significa que lo más probable es que las compras que uno realice siempre van a tender a caer más. Es la realidad, porque estamos en una tendencia bajista. Por eso también el foco que yo vengo haciendo, en el cual, a ver, no nos confundamos, que esto no es una gran crisis, yo no veo, digamos, de esa bolsa tan regalada, pero sí, y ya lo vengo compartiendo en estos últimos videos, ya se empiezan a ver oportunidades cuando buscamos selectivamente. Entonces, a nivel general de la bolsa, y yo esto no lo puedo calificar de crisis y más encima con lo que les estoy mostrando, o sea, no es ninguna crisis sin problemas en el empleo. Estamos hablando en todo caso más de una corrección hasta lo que vimos, pero eso no quita que creo que hay algunos papeles que están como mucho más adelantados en ese proceso de caída y creo que sí ya empiezan a mostrar desequilibrios bajistas. Venimos trabajando con algunos papeles y seguiremos haciéndolo a lo largo de estos videos. Pero por el momento creo que está bueno que hagamos todas estas aclaraciones, todo este análisis como para entender un poco mejor, o espero que así sea, realmente en dónde estamos, ¿no? Es un momento donde genera como muchísima incertidumbre, porque, a ver, uno lo que está buscando siempre es ver desequilibrios, ver cuestiones inconsistentes en el tiempo y que finalmente se terminan corrigiendo, ya sea hacia arriba o sea para abajo. Entonces, así como pudimos trabajar con desequilibrios alcistas y uno estar en sintonía con esa situación, entender que esto tarde o temprano termina corrigiendo, el tema es que hoy tampoco no estoy viendo esos grandes desequilibrios, como les mencionaba antes, donde veo que el mercado realmente está con la expectativa de descontar una gran crisis. No lo estoy viendo en este momento. Entonces, claro, si yo no estoy viendo grandes desequilibrios es porque estamos navegando en lo que vendría a ser como ese punto medio de un ciclo. Y
Si uno está buscando algún tipo de oportunidad, es por esto que digo que hay que ser extremadamente selectivo. Por eso, si uno no está viendo esos desequilibrios, básicamente será cuestión de seguir esperando a ver si llegamos a ver algo diferente. Y mientras tanto es cuestión de seguir apostando por la tendencia, que todavía no está mostrando señales de posibles cambios. Hasta ahora se sigue respetando. A lo mejor a lo largo de este tiempo podamos ver cosas nuevas que quizás nos puede llevar a tomar algún tipo de conclusión nueva. Pero como siempre me gusta aclarar, solamente se puede dar el lujo a alguien de poder apostar por algún escenario futuro, una proyección o una toma de decisiones absolutamente subjetiva. Solamente lo puede hacer alguien que ya esté bien posicionado en este momento, alguien que previamente haya tomado decisiones lo más objetivas posibles y racionales, es decir, tomar algún tipo de actitud defensiva en la medida de que las acciones estaban caras y de a poco, sí, cuando van quedando baratas, vamos girando hacia esa agresividad. A ver, básicamente, si uno está realizando compras para poder mantener a futuro, asegurarnos de que toda compra siempre se realice con un margen de seguridad, comprar debajo del valor intrínseco. En el caso de estar comprando caras, entendemos que es alguien que estará realizando trading y que por lo tanto tiene que aplicar siempre el stop loss, porque si no va a estar comprado con un activo que está caro y después quién sabe cuándo va a volver a esos valores. Y también, a mi entender, si vamos a operar con la tendencia, o sea, aquellos que tomen más las decisiones, no tanto en las valuaciones, sino en la tendencia, tiene que utilizar la tendencia a su favor. Entonces, en la medida de que la tendencia sea alcista, siempre tendrá mayores probabilidades de estar en la dirección correcta. En este momento, todavía la tendencia sigue siendo bajista y no hay ningún tipo de duda al respecto. Les aseguro que ya llegará el momento de tener un millón de dudas cuando veamos esos momentos de posibles cambios de tendencia, pero hasta tanto, no hay nada que nos esté diciendo lo contrario. Así que yo desde acá te voy a saludar. Te agradezco muchísimo por haberme acompañado en este video. Te voy a dejar este para que puedas verlo a continuación y será hasta la próxima. Te mando un saludo y adiós.